Bueno, está, como le decíamos, Pablo Semán, sociólogo, doctor de antropología, investigador del CONICET. Pablo, bienvenido. Gracias por Gracias por estar la acá. invitación. A ver, estamos ya entrando casi formalmente en la campaña, pero hay algunos eventos que ya nos meten un poco en ese clima. Hablamos de la campaña en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son las dos o tres cosas que vos a esta hora subrayás y decís, che, guarda acá, o observemos esto porque este es el diferencial o esta es la esencia de lo que está por pasar en la provincia de Buenos Aires, que va a tener un rebote muy importante a nivel nacional y por supuesto octubre? Bueno, una cosa que a mí me llama la atención y que me parece importante subrayar, que no sé cuál es el destino que va a tener, pero eso está presente hoy, es la posibilidad de que mucha gente que está habilitada para ir a votar no vaya a votar Ujú. porque las elecciones no causan ningún entusiasmo. Yo estuve haciendo trabajo de campo los últimos 3 meses, de los últimos 3 meses, dos. Y la verdad que mi conclusión era que la gente vaya a votar es un milagro, ¿no? O sea, sería rarísimo que la Además, gente una vaya a elección, votar. además del clima y los argumentos que ahora vas a dar, es una elección inédita, ¿no? Claro, Desdoblada, legislativa. sí, pero incluso para la posterior también, ¿no? Ujú. Lo cual, Ah, estás hablando también de octubre. sí, porque me parece que la falta de entusiasmo abarca la relación con la política de una buena parte de los ciudadanos. Y la segunda cuestión que yo marcaría en este mismo tren, digamos, es, yo lo que veo es que tanto quienes han votado a Milei, quienes van a seguir votándolo, quienes no lo han hecho, quienes empiezan a votarlo, como quienes son opositores y que se sienten también desmovilizados, eh, están sufriendo muchísimo, ¿no? A ver, yo trabajo con lo que habitualmente se llaman los sectores populares. No Ujú. sé, trabajo con trabajadores. Los más calificados son empleados que tienen oficios o trabajos que implican algún tipo de título secundario o terciario, no necesariamente universitario. De ahí para abajo, hay gente que ha tenido muchísimas pérdidas y que tiene una situación que yo veo que no es, o sea, es de duelo, pero es de dolor permanente, porque no se termina de efectuar una pérdida que ya viene otra, ¿no? Son pérdidas que tienen que ver, bueno, centralmente con el consumo y con el nivel de vida, y eso diría peor que el consumo. Una cosa es no te puedes comprar algo, pero otra cosa es que no puedes ir al médico, Ujú. o los servicios públicos y los servicios privados, que todo funciona mal, eh, los problemas de seguridad también, ¿no? Entonces, uno siente, digamos, si uno hace trabajo de campo y va a los lugares y habla con gente, no es para sacar porcentajes. Eso que lo hagan los encuestadores, está bien, digamos. Eh, entonces, para mí lo que veo en la cara de la gente es muchísimo sufrimiento y muchísima desazón en relación a lo que viene, porque, digamos, salvo una parte de la sociedad que está muy contenta específicamente, después hay otra que no tiene esperanza y otra que sí tiene esperanza, pero todos atravesados por el dolor de las pérdidas. Eh, Adaptándose a una nueva situación económica, donde, digamos, no sé, si ustedes van a un supermercado de esos barrios se van a dar cuenta que la gama de productos, la calidad de los productos bajó muchísimo. Yo recorro muchísimos barrios de gente que ha ido ascendiendo progresivamente, no sé, desde 2001 en adelante, 2013 en adelante, y uno se encuentra con casas hechas por la misma gente, muy lindas, y que diría, bueno, esto pertenece a una clase media, ni siquiera habría que decir clase media baja, son casas de 2 plantas, con todas las comodidades, pero hay una pobreza puertas adentro que es impresionante, ¿no? Y eso yo creo que es el dolor del que llamaba la atención. Y la tercera cuestión, ya que me pediste tres, Sí. es que están exhaustos en cuanto a la relación con la política, que están doloridos. Y yo creo que estas dos cosas habilitan algo que es, no me parece que sea casual que la oferta política de los distintos sectores de la política, digamos, opositores y oficialistas, tenga énfasis en lo territorial, porque para que la gente vote van a tener que ir a moverla con un guinche, ¿no?
porque no es que la gente está entusiasmada en votar. En esa falta de entusiasmo hay decepciones de todos los tipos, pero son todas personas que, insisto, para mí el término es exhaustas, porque lo dieron todo, creyendo, dando el voto, apoyando, lo que fuera, y ya no tienen más ganas de dar, porque los que piden no tienen ninguna credibilidad para pedir. A ver, en esa caracterización que haces, sectores de la sociedad exhaustos con la política, ¿qué es lo que, sobre todo la política opositora a este momento, repite y no modifica, que hace que no pueda conectarse? Es decir, ¿cuál es el error que sistemáticamente repite para evitar ofrecer una esperanza o ofrecer por lo menos alguna expectativa? No, a ver, yo diría modificar, no vi que haya modificado nada. Son... Por eso pregunté qué repite o qué no deja de hacer. Son repetidores empedernidos, ¿no? O sea, convencidos. O sea, cualquier dirigente opositor, no solamente del peronismo, cree que todo lo que ocurrió hasta acá fue un accidente y siempre imaginan situaciones en las que el efecto se cancela, por lo tanto la causa también. ¿No? El efecto de la elección de Milei se cancela. Por lo tanto, entonces, viene algo que borra de la historia lo que sucedió y por lo tanto la responsabilidad política, la posibilidad de reflexionar sobre lo que se hizo. Entonces, yo diría, en principio, eso es siempre lo mismo, pero además yo diría que es menos de lo mismo y peor de lo mismo. Porque si uno ve el cierre de listas, y ahí yo incluiría también al gobierno, ¿no? Pero me preguntaste por oposiciones, yo no veo nada en el cierre de listas que no sea disputa por espacios mínimos de poder para hacer uso de los recursos del poder por parte de orgas que no dieron, o sea, ustedes escucharon, por ahí yo me equivoco, yo por ahí soy poco atento, por ahí como ya me tienen cansado estoy mal dispuesto, puede ser, ¿no? Pero ¿escucharon alguna discusión política seria por parte de cualquiera de las formaciones de la oposición para proponer algo? Yo no. Cuando hablas de discusión política te referís a discusión de programa, de objetivos. Ideas, programas, diagnósticos, sí, bueno, qué sé yo, digamos... Hay una característica que no sé si lo explica. Es lo que se espera de cualquiera. Hay una característica que no sé si lo explica, para seguir escuchándote, que es que la verdad es que no creo que haya tantas diferencias en términos programáticos entre quienes están discutiendo o quienes estaban presentes en esa sala donde se terminó de pactar la alianza. Entonces deberían reconocer que solamente estaban disputando espacios de organizaciones y que para eso armaron, no sé, semejante circo y semejante discusión y tensión política simplemente para ver cómo se repartían los cargos. Por otro lado, yo no diría que no hay diferencias políticas, porque yo no me voy a hacer cargo de explicitarlas públicamente si ellos no las explicitan, o sí, pero yo sí he escuchado a dirigentes políticos de las distintas facciones decir que tienen diferentes proyectos. Entonces, también diría más para echar más leña al fuego, diría, además de que solo están disputando espacios de poder, son insinceros respecto a la población, respecto de sus diferencias políticas que yo diría que existen, pero están soterradas, rumiadas, con mucho miedo. Uno entiende que, a ver, los distintos grupos de la oposición, porque no solamente el kirchnerismo o el peronismo, están disputando espacios institucionales en la perspectiva de un gran retroceso. No importa si, o sea, después puede ser que, no sé, hoy el dólar se disparó, yo creo que los aumentos del dólar tienen pase a precios, hay cosas que yo he visto desde los panificados hasta los electrodomésticos, más o menos saltaron con el salto del dólar, ¿no? No les voy a decir las marcas ni los lugares, pero yo he visto más o menos 30% de aumento en pan y lavarropas, ¿no? De un punto al otro del arco del consumo. Pues sí, es un contexto muy regresivo en el que además se dan esas discusiones. Pero digo, la oposición está en la perspectiva de que no va a ganar las elecciones, ¿no? Incluso es interesante que
Por ejemplo, si yo me manifiesto ¿Cómo respecto, en la perspectiva de que no va a ganar? No, si yo me manifiesto respecto de que digo que tiene muy pocas probabilidades, vienen los dirigentes opositores y te dicen, no, vos sos pesimista, que yo. Pero ellos están haciendo cálculos conservadores, no somos los observadores, ¿no? Yo soy un observador más o menos interesado, por otro lado, no es que no tengo bando. Y además yo no hago esto como investigador del CONICET. Digamos, ni sos una político, digamos. No, por eso, pero aparte de mi trabajo como investigador tiene que ver con otras cosas. Pero, digamos, intervengo porque siempre que me sacaron de quicio, y esto es desde 2012, intervine públicamente porque tengo compromisos políticos con valores políticos. Entonces uno los escucha y entonces hace observaciones, ellos dicen sos pesimista, pero en realidad los pesimistas son ellos. No pronuncian ideas políticas, o sea, no tienen esperanzas en convencer a alguien de algo, ¿no? Están desesperanzados porque lo único que hacen es disputar cargos, van por el remanente. Decidieron que Milei va a ganar la mayor parte de las cosas, que después están los grandes números, que son difíciles de mover y qué sé yo qué, y van por el remanente. O sea, es una actitud totalmente hipócrita. Yo no le creo a ningún dirigente, especialmente del peronismo y especialmente del kirchnerismo, pero también de la oposición, que tenga algún proyecto político serio, ¿no? Y me parece que eso que yo percibo, está bien, yo soy un tipo que mira mucho, qué sé yo qué, pero... Cuando decís proyecto político, ¿decís plan económico o decís proyecto político? Las dos cosas, proyecto de construcción política, proyecto económico... Proyecto de mayorías. Claro, pero aparte a lo que quiero ir es, o a lo que quería ir, perdón, es... Yo creo que en la oposición se convencieron a sí mismos, vaya a saber por qué, yo podría hacer una especie de genealogía de esa teoría, de que la gente es estúpida. ¿No? Porque si alguien pensó que podían ganar con el 200% de inflación, es porque creo, o sea, yo escuché a dirigentes políticos decir la gente tiene memoria de pez, o escucho analistas políticos decir, bueno, pero Massa podía ganar con el 41%, era una guerra civil, nosotros tenemos una constitución ridícula, ¿no? Entonces, evidentemente, quien dice esas cosas impunemente piensa que la gente no percibe y no ve. Claro, nadie va a ir a ver las aventuras de Máximo Kirchner y la disputa con el kicilofismo. Pero, o sea, basta pasar a 3 metros, o a 5, no, 3 metros, no, a 300 metros de una pantalla, de cualquier televisor, de cualquier canal, sea del signo partido que sea, decir, ya entendí lo que pasa. No es muy difícil entender lo que pasa, ¿no? O sea, justamente una de las grandes propiedades de las imágenes es que condensan un estado de situación y la gente, si hay algo que no es, la gente es idiota. Guido. Pablo, y ahí englobás a todo el peronismo, todo el kirchnerismo, estas declaraciones de Ofelia y de Grabois planteando la cuestión de ir en listas separadas para manifestar esas diferencias. Yo creo que ellos percibieron, esto que estoy diciendo yo con bastante enjundia, creo que ellos también lo percibieron y están haciendo política a partir de esa percepción. Yo no voy a pronunciarme si es temprano, es tarde para decir eso, si está bien que lo digan. O sea, me parece que eso lo entendieron. Lo ves genuino. Sí, lo veo genuino y además me parece que hay una comprensión de eso, de esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, de que la gente está cansada, que la gente quiere otra cosa, que la gente critica en los dirigentes de la oposición y que ellos tienen cierto capital político en el sentido de que, no sé, Juan Grabois nunca fue funcionario, los funcionarios vinculados a Grabois no son el típico funcionario que aparece con una mansión nueva, y Ofelia Fernández hizo una cosa que fue no eternizarse en el cargo electivo, no buscar la inmediata reelección, fueron gestos que se vuelven más o menos sintónicos con esa observación y con esa capacidad de observar. Pregunto sobre eso, Pablo. Sí. Conceptualmente, si tienen un punto, identificaron una fibra y conceptualmente, ahora, ¿ves que hay un intento de mover al avispero en ese sentido y dar esa discusión profunda o que se resuelve, como dijo Grabois, bueno, si yo soy electo, entonces ahí se acomoda un poco la cosa? Es decir, ¿es parte de una negociación o es de fondo una propuesta para una manera distinta de decidir política? Hasta acá lo que dije, y solo voy a decir esto, sí, es
tomo lo que dijeron Juan Grabois y Ofelia Fernández como una observación que es sintónica de lo que yo vengo observando y de lo que muchos otros venimos observando. Después, yo no sé qué es lo que van a hacer con esa observación políticamente. No soy asesor de campaña. Si fuera asesor de campaña no lo diría acá y además cobraría, ¿no? Pero yo me detengo en esto. Después, supongo que... No quiero decir nada. Te lo pregunto... Si hay una negociación a partir Sí. de esa posición de fuerza, a partir de esa observación, bueno, ya es una maniobra arriesgada, ¿no? Porque... Pero quiero subrayar la validez de la observación, porque aparte lo otro que yo pude ver a partir de ese pronunciamiento es que muchísima gente que no necesariamente acuerda con ellos se sintió representada por lo menos en esa observación, ¿no? Y perdóname, y después hay otra cosa, hablando de esto de, digamos, yo me dedico a trabajar sobre lo que siente, piensa, ve la gente. Entonces, una de las cosas que a mí me llama la atención, y esto también ponerlo como tercera, cuarta cuestión que hay que ver en el público, es que la misma gente que en otro momento hubiera votado a la izquierda como repudio a una oposición, entre comillas, blanda del peronismo, en realidad quieren una alternativa política que pueda ser un proyecto de mayorías y que pueda llegar al poder. Entonces tampoco votan a la izquierda. Quieren algo, no, exactamente, es muy difícil definirlo, no lo pueden definir los dirigentes opositores, tampoco lo puede definir exactamente la gente. Quieren algo que no sea como lo de Milei y tampoco están pidiendo la vuelta, ¿no? Y cuanto más amplio es el público, cuanto uno más se va en los anillos concéntricos más lejanos a la dirigencia política, más hay gente que está ubicada entre cambio o vuelta, no se conforma con ninguna de las dos. Este cambio no, la vuelta tampoco. A ver, Pablo, te pregunto por la positiva. Contiene? Te lo pregunto por la positiva y después te voy a hacer una pregunta sobre el momento del gobierno. ¿Qué es entonces lo que vos crees que podría movilizar a ese sector de la sociedad que vos conocés tan bien, por lo menos para ir a votar, por lo menos para decir, bueno, en la política está la solución? Bueno, a ver, cuando yo empecé hablando de la gente que no vota, que no es la mayoría de la gente, es muchísima gente la que no vota y los nuevos no votantes son una porción más chica. Yo en todo caso puedo proyectar ese desánimo que veo en ese grupo, en otros grupos que yo mismo estoy viendo, ¿no? En otros grupos de electores. Desgraciadamente yo creo que lo que pueden hacer las fuerzas políticas es relativamente poco, incluso el gobierno, ¿no? O sea, por eso se pusieron a territorializar su elección, para tener el cuerpo a cuerpo y ver cómo convencen en la campaña. Ahora, a la mala pareja, cualquiera de nosotros, ¿le cree cuando pide por quinta vez perdón? No. Bueno, los dirigentes políticos que le van a pedir el voto a la gente son gente que le está diciendo, esta vez es diferente, ¿viste? Y hasta el más santo se cansa de esta vez es diferente. Puede que la aceleración de cierto nivel de crisis económica que está habiendo galvanice o fortifique la voluntad de oposición, y entonces la gente que hesitaba en si votar o no, ir a votar o no, o votar sin mucho entusiasmo a la oposición, sienta más ganas de votarlos. Pero te diría, van a ser probablemente acontecimientos externos, no hechos de campaña, no posiciones políticas que no se produjeron hasta ahora, y en realidad nadie cree en las posiciones políticas tomadas a último momento. Ayer escuchaba, no me acuerdo quién contaba esto, que la gente tiene como una memoria de 6 meses para ir a votar, ¿no? Bueno, yo he escuchado a dirigentes políticos que dicen que la gente es estúpida y tiene memoria de pez. Y diría, ponele que sean 6 meses, estamos a 3 meses. O sea, se perdieron 3 meses de esos 6.
Yo creo que la gente tiene más memoria, la memoria es muy compleja, hay cosas que la gente se acuerda de hace 15 años, hay gente que se acuerda de cosas de hace 20 y de hace 10, no solo de hace 6 meses. Era alguien que hablaba sobre las posibilidades de tener éxito del gobierno, Sí. ¿no? Entonces, no me parece que, sobre todo la oposición, pueda producir grandes hechos políticos. El gobierno podría producir hechos políticos del tipo de los que produce un gobierno que tiene control de muchas variables y que puede hacer estallar casos en los medios y crear situaciones y operar de forma, digamos, opaca, ¿no? Eso sí creo que podría incidir en las elecciones y sobre esas cuestiones yo calculo que la oposición tiene que tener cuidado. También es cierto que a veces la oposición hace cosas que ni si Caputo hubiera infiltrado un agente de inteligencia en el núcleo duro de la oposición, la podría lograr, ¿no? A ver, Pablo, hay gente de la oposición que pregunto, parece estar programada por su enemigo. te pregunto por el gobierno. Estaba leyendo algunos trabajos cuantitativos interesantes, pero sobre todo me interesaban los cuales. Igual son interesantes los cuantitativos, ¿no? Sí, no digo que no, pero mucho más interesante cuando aparecen explicaciones, cuando hay interpretaciones de sociólogos, politólogos, etcétera, que trabajan en las encuestas. Y decían, bueno, es probable que Milei todavía conserve un nivel bastante estable de imagen positiva, apoyo. No sé si eso se traslada necesariamente a intención de voto, siempre lo aclaran, pero que eso esté. Pero está un poco más porosa. Es decir, hay como algo que se desprende un poco más fácil. Quiero preguntarte si lo percibís. Sí. A ver, el panorama es heterogéneo, pero por ejemplo, yo hice algún trabajo de campo en el interior y en el interior veo muchos más votantes mileístas que revirtieron su posición porque la conjugación de crisis económica con candidatos de la casta en las listas del gobierno causa asco. Causa el mismo asco y ahí sí el gobierno empieza a causar asco. Que antes causaba terror, ahora causa asco. Y el asco es una emoción difícil de revertir, porque el miedo uno no puede racionalizar. El asco es visceral. Uno vomita, es visceral, claro. Entonces, esa es una cosa que al mismo tiempo diría, en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires hay alguna conformidad. Y yo he visto en sectores populares menos, en el balance yo creo que predomina como una retracción, voto mileísta que yo lo llamo 2024-2025, ¿no? Que se le paran de manos, en mileísmo hidropónico, que se le para de manos a los referentes barriales. Bueno, pero en esa suma y resta algebraica, digamos, yo creo que el gobierno perdió. Y además hay otro dato que me parece importante, porque si no estamos hablando como en abstracto, que es, Milei tiene una imagen positiva, pues hay 3 dirigentes que tienen imagen positiva por un punto, no es que tienen 200 puntos de imagen positiva, tienen 45 de positiva y 44 de negativa, ¿no? Entonces la suma les da 1. Y a mí me parece que, bueno, esto no me parece, eso está medido, no es una opinión personal. A esta altura del mandato, otros presidentes tenían diferencias a favor mucho más amplias. Entonces, no es que le sobra. Lo que pasa es que, en principio, y hoy por hoy, el gobierno no tiene enfrente a nadie porque la oposición no hizo nada. Ahora, la oposición espera que el gobierno haga todo el trabajo por ella. Y hay cosas que hace el gobierno o cosas que deja de hacer el gobierno que finalmente hacen ese trabajo. Porque las decisiones económicas que tomó el gobierno, está bien, siempre es difícil las decisiones económicas, pero esto de hacer lo que sea necesario para llegar a octubre sin que suba el dólar, es un poco como esa cosa de no pienses en un elefante. Claro. Al final estás pensando todo el tiempo en un elefante. Entonces, los tipos que piensan que va a haber una devaluación dicen, pero si esto están haciendo todo esto para no devaluar, quiere decir que después van a devaluar, entonces van a anticipar la compra de dólares. O sea, ¿y qué está pensando cualquier persona que tiene un resto para comprarse un dólar? ¿No? Yo, o sea, como respondiéndole a Caputo, diría, campeón, me pareció que estaba barato. Pablo, gracias como siempre. De nada.